siervos del Señor, dice la palabra, que meditaban. Por ejemplo, a Josué le dio la orden del Señor que siempre estuviera cerca de la ley, pero que meditara en ella. No decía que orara, que ayunara, sino que meditara en ella. ¿Qué significa la palabra meditar? Hay otros versículos en la Biblia, ponte tú, Isaac, cuando estaban en el proceso de encontrarle una esposa, dicen que Isaac salía al campo y salía a meditar. Y meditar pareciera bien cercano a orar, pero tiene una pequeña connotación que quisiera que usted y yo la considerásemos. Y eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Una vez más, ¿estamos bien con la luz? ¿Sí? Aquí adelantito, si es posible. Ahí. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí. Bueno. Una vez más les muestro este cuadrito que ya creo que ustedes todos ya se lo saben de memoria, ¿no? Pero yo quiero que nunca se pierda el contexto, como les digo, de que la vida durante, no solamente aquí que nos encontramos en un lugar bien bonito, ¿no? En que tenemos, digamos, algo en común, que es el hambre y la sed de Dios, del Señor, estamos muy cómodos, pero tenemos que ir el día lunes a trabajar, a estar con nuestros vecinos, a compartir con otras personas, vivir situaciones. Y entonces este cuadrito es bien útil porque aquí dice procesos internos, ¿qué vivimos en el día a día? Entonces siempre le hablábamos que nosotros antes, digamos, desde que nacemos y nos desarrollamos, generamos algo que se llama el ego, pero cuando conocemos al Señor, ves que es un triangulito que va creciendo y va disminuyendo. ¿Por qué disminuye? Porque en los caminos del Señor Él también te va entregando otra información que aporta a que a tu ego ya no le saque todo lo que a Dios no le gusta y Él le empieza a poner lo que a Él le agrada. Y eso que se agrada, finalmente, ¿cuál sería el ideal para Dios? Que tú adquieras y yo adquiramos el carácter de Cristo. La semana pasada hablábamos que había una diferencia entre temperamento y carácter, ¿se acuerdan? El temperamento es con lo que nosotros nacemos, heredamos inclusive, pero en los caminos del Señor el carácter sobrenatural es que el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas y va a partir del temperamento, Él va puliendo lo que a Él dice, este es el potencial que tiene mi hijo, pero todavía es como una piedrecita que requiere ser pulida. Los joyeros, cuando toman una piedra y la empiezan a pulir, ¿qué empiezan a descubrir? Una joya, algo hermoso, pero que en principio no se veía hermoso. Pero en los caminos del Señor Él va tratando. Y lo que realmente no te aporta, y Dios como nos conoce, porque nuestro Padre dice que no te aporta, lo saca definitivamente de tu vida. Pero va desarrollando a partir del temperamento el carácter. Lo que hablábamos de la información natural, lo mismo. ¿Qué argumentos podríamos tener cuando empezamos a recibir información? Todos los días estamos bombardeados de información. Y ahora hablábamos de, qué sé yo, en el trabajo, en el vecindario, pero también las noticias, estamos recibiendo información. Ahora, ¿por qué es tan importante estar preocupados de nuestros procesos internos? Porque Dios, ¿cómo nos construyó? ¿Qué somos? ¿Qué construcción somos? Estamos hechos de 3. ¿Cómo se llaman? Espiritual, cuerpo. ¿Y cuál es el área que más se resiente? ¿Cuál es el área que más se ataca? El alma. El alma. ¿Por qué? Están las emociones. Y la forma de pensar. La forma de pensar, ¿te fijas? Entonces, al enemigo de nuestras vidas le interesa atacar el alma porque si ataca el alma, en el fondo lo que está atacando es tu forma de pensar. Dice la palabra que el hombre es lo que piensa. Entonces, es por eso que es tan delicada esta parte y le tenemos que ir poniendo ojo. Bueno, también están las distracciones. Hay cosas, dice la palabra, que al hombre le parecen buenas, pero su fin no lo es tanto. Y puede ser buena, efectivamente, pero en las distracciones Dios nos pide, mire, nunca se desenfoque. Hay cosas que son muy buenas. Hablábamos de la amistad, es muy buena la amistad. Pero cuando a veces la amistad te empieza a jalar hacia cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, ¿será buena la amistad? No. Entonces, ¿por qué te está distrayendo de tu enfoque de Dios? El trabajo, o a veces también lo hablamos, los jóvenes, ¿verdad? Que entran a la universidad a estudiar.
Maravilloso que lo hagan y que se formen y que se levanten tanto como sea posible, porque ese joven en los caminos del Señor es sal y luz a las naciones. Pero resulta que a veces en la universidad nos ha pasado, ¿no? Hay tantas tareas, tantas actividades que cumplir, que nos empiezan a distraer y a veces no hay tiempo, por ejemplo, para congregarnos con los hermanos. A veces inclusive llegamos tan cansados a la casa que no tenemos tiempo ni para darle unos minutitos a leer su palabra o a orar. Y esas cosas nos empiezan a distraer. Ahora cuando ese joven se recibe, ¿no? Es un profesional, genera, decíamos, una red de amigos de la universidad, en fin, y que a veces que ya el sábado no es suficiente, entonces tiene que ser el domingo, que tienes que ir para allá y para acá, te empieza a distraer. Son cosas buenas. Lo único que te pide Dios, acuérdense que en todos estos procesos, ¿qué tenemos que aplicar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Esta Dios te la da a ti y a mí. En todos estos procesos, la distracción, la razón y la fe, en todos estos caminos, en todos estos procesos, ¿qué tenemos nosotros que tener y hacer? El libre albedrío. Y decíamos que el libre albedrío es la capacidad que Dios nos dio de tomar decisiones ante caminos que son nuevos. Entonces, por ejemplo, ante una información que tú la estás filtrando y tú sabes que esa cosa a ti te hace daño, pero tú continúas. Tú decidiste seguir con eso que te estás nutriendo y que a la larga te produce algún mal. Por ejemplo, te genera un temor. Cuando escuchas las noticias y sales a la calle, no sales muy tranquilo. Sales con temor, mira lo que hicieron, que hubo un secuestro, que trataron mal a esta persona, fuiste al banco y te estafaron, entonces uno anda. Pero en tu libre albedrío dice, bueno, si yo decido tomar la palabra del Señor y usarla como argumentos que pueden irse encontrando contra esto, yo puedo ir filtrando eso. Entonces, ante el temor que te va a pasar esto, uno puede pensar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero te están diciendo ahora que, wow, que la economía está mal, que hay guerra y rumores de guerra, ¿no? Como dice la palabra. Y ante eso también nos generan pensamientos en nuestra alma que generan un sentimiento que no es el del agrado de Dios. Por ejemplo, el miedo. Y así vamos caminando. Entonces, hoy día lo que nos convoca, les hablaba de que como Dios es nuestro papá, nos ha ido dando un montón de herramientas para que vivamos la vida de la mejor forma posible, porque además Dios dice que en el principio tomó un poco de arcilla o de barro, sopló de su aliento y de su espíritu, impuso su espíritu, pero dice la palabra que antes que hiciera eso, Él pensó, meditó en nosotros y dijo, yo quiero que mi creación sea dos cosas, mi imagen y mi semejanza. En mi imagen decíamos que están todas esas condiciones naturales con las que nacemos que son de Dios. Por ejemplo, la capacidad de pensar, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de amar, la capacidad de enojarte, porque no decíamos, si no es pecado enojarse, dice la palabra, enójate, pero que no se ponga el sol. No lo está condenando, puedes perder a veces la paciencia, ¿por qué no? Pero tienes que controlarla. Ahora, en todas estas herramientas, Dios nos las da porque es un padre. Decíamos un papá, cuando nosotros nacemos, nuestro papá no nos deja solos, sino que nos da alimentos, nos da ropa, nos permite la posibilidad de la mejor preparación posible, nos ama y nos muestra, nos hace crecer en el plano de los sentimientos, ¿verdad? Nos proyecta, en fin, porque es nuestro papá. Ahora decíamos que si nosotros siendo hombres somos capaces de hacer eso con nuestros hijos, dice la palabra también, ¿cuánto más Dios? Mira, fíjate que Jesús nos mostró a Dios como papá. Antes los profetas mostraban a Dios el guerrero, Dios el fuerte, Dios el valiente, Dios el que pero llega Jesús y lo primero que dice, Padre, papá, habla de papá. Y cuando habla Jesús de Dios como papá, entonces papá, como lo conocemos nosotros, es un proveedor, entre otras cosas. ¿Y de qué nos provee? De todas estas bendiciones que hemos ido estudiando poquito a poco. Hoy día lo que nos convoca se llama el arte de meditar. Pero le vamos a poner apellido, por favor, el apellido es muy importante. ¿Qué le pusimos aquí? Porque cuando hablamos de meditar,
como no es un tema muy conocido en la iglesia, a veces uno se toma la idea de que meditar, entonces de inmediato empieza a pensar en algunas filosofías, ¿verdad? Y las disciplinas espirituales, los yogas, en fin, que también dice la palabra meditan. Pero aquí vamos a ver el concepto de meditación a la luz de las Escrituras, ¿ya? Y el primer versículo con que nos encontramos es en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que, fíjate, de día y de noche, dice aquí, orarás, ayunarás. Meditarás. Y mira, lo dice la palabra, ¿no? En él, para que hagas conforme a todo lo que él está escrito, en él está escrito, porque entonces, fíjate, y viene hasta con una promesa. Entonces harás y todo te saldrá bien. ¿Por qué nos lleva a meditar? Meditar es una forma de pensar, de la información que recibimos. No solamente, acuérdense, aquí también está el concepto de información y conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Información es aquello, todo aquello que tú recibes, pero cuando esa información la empiezas a procesar en tu cabecita y no solamente te conformas con tenerla en tu cabecita en el plano intelectual, sino que la bajas a tu corazón y la haces vida, ya esa información se transformó en conocimiento. Por eso que yo les digo en el libro de Oseas, dice el Señor, mi pueblo perece porque le faltó oración, le faltó información, no dice así, le faltó conocimiento. O sea, y uno podría confundir conocimiento con información. Todos los días estás recibiendo información. El tema que tú filtras, qué información a ti te parece positiva, y si la haces, te parece positiva, la empiezas a trabajar un poquito más en tu mente, la bajas a tu corazón y la haces vida. O sea, la llevas a tu trabajo, la llevas al colegio, la llevas a donde, en todas partes. Porque ya esa información la transformaste en conocimiento. ¿Y por qué esto se los comento? Porque todos estos aspectos de la información del conocimiento, ¿dónde se generan? En nuestra construcción tripartita. En el alma, es decir, En la mente, ¿verdad? En consecuencia, lo que estaba diciéndole aquí, llena tu alma de mi ley, de mi palabra. ¿Por qué? Porque harás prosperar tu camino. ¿Por qué prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Porque ante una situación nueva, les decía yo que ¿cómo yo controlo el libre albedrío? El libre albedrío decíamos que es la capacidad de tomar decisiones, pero esas decisiones, para que sean las mejores posibles, ¿qué tienen que ir detrás? ¿Apoyadas de qué? De información. Las empresas lo hacen, les comentaba, generan un montón de documentos cuando van a levantar un proyecto nuevo. Antes de que ese proyecto realmente camine, tienes un legajo de información previa para que esa información aporte al proyecto y sea el proyecto desarrollado de la mejor forma posible. Y abordan muchos aspectos, que el económico, que dónde se va a instalar, hasta las cosas climáticas consideran algunos proyectos. ¿Dónde se va a poner? Abordan hasta las comunidades que va a afectar ese proyecto. ¿Qué si son proyectos, son comunidades indígenas? ¿Qué si va a estar en la ciudad? ¿Qué si va a estar en México? ¿Qué si va a estar en una playa? ¿Qué si va a estar en Brasil? ¿Y por qué lo hacen? Porque lo que quieren que se haga, la decisión que quieren tomar, les traiga frutos, los lleve y los conduzca por el mejor camino posible. ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando aquí está diciendo, medita en mi ley, te está diciendo, y mi palabra, entonces harás prosperar tu camino. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los caminos? Que finalmente el camino es un pensamiento. Pero decíamos que el libre albedrío es la decisión que tú tomas ante un camino nuevo. Y ahora esa decisión la tienes que filtrar de la mejor forma, controlar con información previa. Infórmate, ilústrate. La mejor fuente de información es la palabra, es su ley. Entonces, por eso que dice, y todo te saldrá bien. Ya. Entonces, perdón. Ajá, que donde dice ahí en Josué 1:8, si realmente leemos al segundo párrafo que dice, meditarás en él. O sea, Dios nos está pidiendo que meditemos, pero meditar en cualquier cosa, dejar la mente en blanco, como dicen, y todo eso, no, ¿verdad?
meditar en Él, o sea, meditar en la palabra. Y ya dijimos que meditar además es imaginar. La Biblia es un libro de imaginaciones. Cuando yo lo leo, tengo que imaginar que yo estoy partícipe ahí. Amén. Entonces vamos a hablar lo siguiente. Lo que nos convoca, y aquí le hago nuevamente énfasis, es considerar la gran herramienta espiritual que Dios el Padre nos entrega, que en la actualidad ha sido poco considerada en la iglesia, y que se llama nuevamente meditación, pero con apellido, cristiana. Porque ustedes se van a encontrar con un montón de fuentes que hablan de la meditación, pero en ellas vamos a ver cuál es el énfasis que le dan y que no tiene nada que ver con el énfasis que Dios nos da a través de la meditación cristiana. ¿Ya? Entonces, aquí también empezamos a acercar el otro concepto que ese sí que lo hemos sabido y lo hemos visto de mucho tiempo, la oración. La oración y la meditación son dos herramientas espirituales distintas pero complementarias que te ayudan a encontrar paz, conectarte con lo divino y entender mejor tu propia vida. ¿Ves? Aunque muchas personas la usan como si fueran lo mismo, cada una funciona por un camino diferente para la mente y el corazón. La oración es principalmente un diálogo hacia afuera o hacia una fuerza superior, mientras que la meditación es un proceso de mirar hacia adentro. Lo que Dios, yo te doy la palabra, ¿verdad? ¿Cómo viene la palabra a tu vida? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? De afuera hacia adentro tienes la Biblia o tienes tu celular. Entonces estás viendo algo que está fuera de ti y estás recibiendo primero información, y el Espíritu Santo te ayuda a que esa información se transforme en conocimiento, ¿ves? ¿Te fijas el proceso? Pero no conforme con eso, Dios dice, no te quedes con esto porque te lo entregué como intelectualmente, sino que lo que te acabo de dar, piensa que, ¿por qué el Señor esta mañana me está bendiciendo con este versículo? Y ahí sabes tú que inconscientemente estamos meditando. Ajá, sé prudente, hijo mío. Filtra con quién te rodeas. Hónrame donde quiera que vayas. Me está diciendo así. O de repente, yo a veces me amanezco como triste y Él me está diciendo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Pero no me quedo con eso, sino que me pongo a pensar, mi papá anda conmigo. Oh, yo voy a salir un ratito más y yo sé que Él está conmigo y vamos caminando y yo le voy a consultar, tengo dudas. Eso es meditar, ¿te fijas? Vamos a ver los niveles de la meditación. Pero estas cosas tan simples que parecen, mira lo trascendente que hay, dice que es con promesa. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque en vez de salir con una información que escuché de las noticias en la radio, al escuchar o ver su palabra, estoy saliendo que mi papá va conmigo. Donde quiera que tú vayas, ahí estoy yo. Aunque pases por las aguas y por el fuego, yo estoy contigo. ¿Con qué quieres salir a la calle? ¿Con eso? ¿O quieres salir que, wow, mira, tengan cuidado porque cerraron la calle porque hay una protesta? O tengan cuidado porque en este barrio están pasando cosas extrañas. ¿Con qué quieres salir a la calle? ¿Te fijas? Amén. Entonces, ¿en qué se diferencia? En la oración, tú hablas, es el acto de dirigir tus palabras, tus pensamientos, tus deseos a Dios. Se usa para agradecer, pedir ayuda, desahogarse en momentos difíciles, pero mira, la meditación cristiana es una forma de oración activa que busca llenar la mente y el corazón con la presencia de Dios. Porque a veces tú lees la palabra, la meditas un ratito, o la leíste a veces por costumbre, y te gusta, y qué bueno que sea así, pero cuando sales a la calle se acabó la palabra, pues. Y me empieza a preocupar de que, bueno, tienes que ser responsable, pero tienes que también tener en tu mente el libre albedrío, es decir, la capacidad de decidir con qué me voy para la calle, con qué me voy a mi trabajo, qué me hace bien. Hay gente que ya en la casa sale derrotado, sale desganado, llega al trabajo, mi señora me comenta, a veces llegan sus colegas, tú traes tus galletitas, ¿no? Sí. Y es para, ¿cómo tú les preguntas? ¿Cómo estoy? ¿Ah? Entonces, hay cosas y otras veces pasa algo más triste, que sabiendo cómo nos sentimos en nuestro fuero interno, nos levantamos y nos ponemos una máscara.
Entonces nos ven sonriendo, siempre amable, siempre gentil, y no saben la tragedia interna que ando cargando. Y muchas veces esa mochila que llevamos puede ser muy atendible, pero hay veces que esa mochila nosotros hemos permitido echarle más y más piedras porque no nos hemos detenido en no solamente estudiar la palabra o leerla o orar, sino que en llevarnos ella en nuestra mente y durante el día meditar. Lo que nos dijiste, papá, qué hermoso, tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como les comentaba algún día, a veces vemos frases muy lindas, pero las vemos como frases muy lindas y no las creemos. Entonces les preguntaba yo, ¿por qué viven la vida como si anduviese sola cuando Él te dice que siempre quiere estar contigo? ¿Por qué viven la vida derrotada cuando Él quiere que tú salgas adelante y Él te va a bendecir y te quiere levantar día a día? De hecho, en la Biblia dice que Él tiene palabras de bien para nuestra vida. O sea, si tiene palabras de bien, es para que nos vaya bien, no para que nos vaya mal. No quiere que andemos pateando piedras con la cabeza en el suelo, no, quiere que andemos erguidos porque somos hijos de un gran rey, somos príncipes y princesas de un reinado, no somos cualquier cosa. Y el tema está en que como tú eres lo que piensas, irradias lo que piensas. Ella dijo, tú eres hijo de un gran rey, ¿lo crees? Y si es rey, cuando la palabra rey está asociada a reino, a castillos, Él es el Señor de todo. Pero Él no se quedó con que nos trataba a nosotros como siervos, les comentaba en algún momento, así que dijo, ustedes son mis hijos. En consecuencia, si Él es rey y yo soy su hijo y su hija, entonces somos princesas y princesas. ¿Y por qué salimos a la calle como obreros? ¿Por qué salimos a la calle tan derrotados? ¿Te fijas? Porque tenemos que meditar esas palabras, no son lindas frases. A veces salimos bien de la casa, pero nos encontramos con situaciones que nos hacen que nuestra semblante decaiga. Y les voy a contar una historia. La contaron hace mucho tiempo en la televisión. Había un señor que fue a buscar esclavos. No recuerdo al lugar donde lo fue a buscar, seguramente a África o a esos lugares. Y pues ya llevaban a todos los esclavos en un barco y ellos remando, ¿no? Todos agachados ahí. Y había un señor de los esclavos que aunque le pegaban, él seguía erguido en el bote, ¿no? No se agachaba. Y le seguían pegando y y él firme, parado. Y el que iba al lado le dice, oye, ¿por qué este hombre no se inclina? Mira cómo ya tiene la espalda toda roja, herida, y no hay caso que él doble siquiera las pestañas. Ahí estaba bien parado. Y el otro le responde, es que ese hombre en su tierra es el hijo del rey de la tribu. ¿Se dan cuenta? A veces las situaciones hacen que nos decaigamos, pero siempre en nuestra mente recordemos quiénes somos. Somos hijos de un gran rey. Mi mamá era bien fresa, ¿no? Y entonces ella decía, cuando alguien le preguntaba, ¿y cuáles son sus apellidos? Pues Luz Hernández, Enríquez sin H, decía. Porque los Enríquez sin H eran los fresas de ese lugar donde ella venía. Entonces, ¿ven? Ella sabía que era Enríquez sin H. Cuando hablamos que tenemos el ADN de Dios, acuérdense, imagen y semejanza. Semejanza era sinónimo de ¿qué? Santidad. Sí, imagen no es lo mismo que semejanza, ya lo vimos. La imagen es lo que portamos, la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, la capacidad de amar. Raúlito me aportaba con otro aspecto importante. Pero cuando hablamos de imagen son las virtudes morales. Entonces cuando Él le dice que tú eres no solamente conforme a mi imagen, sino conforme a mi semejanza, las virtudes morales, y en semejanza entre ellas está la santidad,
Y Él quiere que tú y yo seamos semejantes a Él, seamos santos. Santo significa apartado. Pero yo no solamente, separado del mundo, sino que, ¿no te parece? Les invito a pensar que apartado no será también una forma diferente de pensar, no como la gente que te rodea lo hace. Eres apartado también en la forma de pensar, de analizar, de meditar. Entonces aquí vamos ahora una cosa más técnica. En los estudios escritos devocionales cristianos que hemos podido encontrar, clasifican la meditación espiritual cristiana en 3 niveles. El primer nivel es hablar con uno mismo. Y vamos a ver que habían siervos del Señor que hablaban consigo mismo. Hemos leído frases lindas escritas en la Biblia y que está hablando no con Dios, el varón, sino que está hablando con uno mismo, se está alentando. Eso es hablar con uno mismo, el análisis mental donde repasas tus pensamientos, examinas tus acciones del día y preparas tu mente de forma consciente. El otro nivel, que habitualmente es lo primero que piensa, mira, meditar con la palabra, con la Biblia. Es decir, es el momento en que te enfocas tu mente por completo en la Escritura. No se trata de leer rápido, sino de rumiar, saborear, entender a fondo el versículo que decía Palomita, ¿no? Aquí está la palabra, e imagínate que el personaje del cual tú estás leyendo, a lo mejor, o eres tú o estás cerca de él. Rumiar, ¿qué significa, qué quiso decir mi Señor con esta palabra? A veces tenemos el hábito, ¿no?, de que tomamos la palabra y la leemos a veces en la mañana sin ningún orden, ¿no? Así como llegó la leemos. Y a veces el Señor nos quiere hablar a través de ella, entonces no te quedes con, la leí rápido, ya me tengo que asear, me tengo que preparar. Rumiar significa degustarla, ¿qué me quiso decir papá? Eso es meditar. ¿Te fijas? Entonces, esto es bien importante porque todo esto está afectando, aparte de esta construcción tripartita, nunca se olviden de qué estamos hechos, de Espíritu, alma y cuerpo. cuando leemos la palabra, ¿qué estamos llenándonos? El alma, rumiando, y el espíritu, ¿ves? Y eso tiene consecuencias en nuestro cuerpo. Miren, los psicólogos a veces nos enseñan de que hay enfermedades que son de tipo mental. Somática significa alma, en griego. Soma es alma. Y hay personas que de tanto pensar cosas, situaciones, su cuerpo físico se afecta. ¿Han escuchado la famosa frase, el estrés? Les das tantas vueltas, sales tan cargado o llegas tan cargado de la calle que te enfermas. Y mira, y los médicos han sido bien astutos porque hay personas que se sienten enfermas y el médico, en vez de darle un medicamento, le dan una cosita que se llama placebo. El placebo es algo que simula un medicamento. Puede ser hasta una miga de pan, pero formada así como pastilla. Y viene muy mal la persona, mire señora, le voy a dar este medicamento y con esto se va a sentir fantástico, y se lo toma y le cambió el ánimo, ¡uy, qué bueno! Y era un placebo, no era ningún medicamento, le estaba alterando el pensamiento con una sustancia que no era inocua. No había ningún químico, no había ningún fármaco, no había ningún principio activo en esa cuestión. A veces un médico me decía, yo le doy miguita de pan y hago unas pelotitas y se las doy como esas pelotitas que dan en la homeopatía, ¿visto? Que son chiquititas. Sí. Y yo como sé que esa persona no está enferma en su estructura física, sino que está enfermo de acá, le estimulo de alguna forma para que supere esa condición. Y el Señor nos da la bendición de su palabra. Mira que te mando, yo estoy contigo, yo te amo. ¿Y por qué vivimos la vida como si nadie me amara? Y te amo tanto que di mi vida por ti en el madero de la cruz. Meditar no es quedarse, leer, sino que rumiar. Ir vas en el camión y vas meditando tu palabra. En vez de escuchar o en vez de ahí quedarte dormido, mejor lo que leíste. Inclusive, mira, hoy día tenemos la bendición de que la palabra la tenemos en el celular, no te ocupa espacio. Si tienes que tomar un camión o vas en un Uber y tienes tiempo, en vez de estar mirando las calles, yo te invito a que tomes
tu celular y revisa un versículo, ¿no? O dos. No te leas un capítulo completo porque no tienes tiempo, sino que algo que te dé sentido y ya lo leíste y te vas pensando, mira lo que me dice papá a mí. Y eso es meditar. El tercer nivel tiene que ver con el Espíritu Santo, es el nivel más profundo donde dejas que Dios hable directamente a tu corazón. Aquí la meditación se convierte en una guía espiritual activa y transforma toda tu vida. En este tema es tan amplio y tan profundo que no nos da tiempo, mira, ni siquiera para ir tratando uno por uno, pero vamos a hacerle empeño a tratar estos dos, y este lo vamos a ver en un nivel posterior, ¿ya? En uno que se llama aguas profundas, porque hay cosas muy lindas con la meditación, no nos vamos a quedar aquí. Este no es un tema más, como les digo, estas no son clases ortodoxas, esta es información que le estamos entregando, pero con tu libre albedrío, tú tienes que decidir que si lo que te estamos aportando te sirve, entonces vas a llegar a tu casa o vas a empezar a rumiar lo que le estamos dando y eso se va a pasar a tu corazón y lo vas a empezar a hacer vida en tu día a día. Rumea la palabra, pero también habla contigo mismo. Vamos a enseñar aquí. Fíjense que el mundo es tan astuto. ¿Han escuchado en el tenis de los famosos top 10? Los top 10 son los 10 mejores jugadores del mundo. Y resulta que cuando hay un campeonato de tenis mundial, resulta que entre ellos son tan buenos que el que es el número 1, el número 2, el número 3, tiene que haber hecho algo extraordinario para haber superado a los otros 9. Entonces, ¿cómo lo hacen estos tenistas? Primero, antes de ser top 10, ellos tienen un equipo que los asesora. Tienen entrenadores, preparadores físicos que están con todo esto. Pero cuando ya son top 10, ¿saben a quién contratan? A un psicólogo deportivo. Raulito, ¿podrías prepararte por ahí, imagínate? ¿Y por qué lo hacen a ese nivel? Porque los otros 10 son tan buenos que yo tengo que ser diferente a los otros para ganarles. Y he visto partidos que a veces están perdiendo el primer set y llegan y arrasan a los otros. ¿Pero qué pasó? No pasó en que el tipo jugaba mejor, porque ellos también están buenos. En la parte técnica del tenis se sabe todas las técnicas del tenis, así que no fue por ahí que ganó. Sino que ganó porque en su pensamiento este psicólogo le enseñó a que tú te digas en esos momentos difíciles, tú puedes, tú eres capaz, tú estás para grandes cosas. Mira, tu rival está cansado. ¿Y sabes lo que está haciendo ese hombre? Meditar consigo mismo. Se está diciendo, hablando con él. Y vamos a ver que en la palabra también había siervos que hablaban consigo mismo. David lo hacía. Bendice alma mía Jehová y me olvides de tu corazón. David. Amén. ¿Se va entendiendo? Entonces, información importante. Aquí lo que les comentaba es muy extenso, entonces nos vamos a preocupar de estos dos primeros niveles. El tercero lo vamos a ver. Y los otros también vamos a seguir dándole un poquito más en profundidad. Pero aquí lo importante que yo les comento y por qué me interesaba mostrárselo, en realidad el Señor me inquietaba, es que es muy necesario comenzar ya. ¿Por qué comenzar ya? Porque ¿se acuerdan la promesa a Josué? ¿Quién le dijo a Josué? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Imagínate que como no hemos usado hasta este momento esta disciplina espiritual, que es tan importante como orar, como leer la palabra, como congregarnos, o sea, son 3 disciplinas, esta cuarta es también una disciplina espiritual. Y por no estar usándola, estamos perdiendo esa promesa. ¿Ya? Hay personas que todo les sale bien, ¿se han fijado? A veces a mí me decían, ay, que tienes suerte tú. Y yo les respondo, no es suerte. La suerte es para el que se la ganó. En cambio, la bendición es para todos los que creen. Por lo tanto, yo soy bendita, porque creo. Amén. Entonces ahora como hablamos de que la meditación le pusimos apellido cristiana, está la diferencia con las otras meditaciones que en el mundo existen. Fíjate, a diferencia de las técnicas modernas de meditación oriental que buscan vaciar la mente y a través de ejercicios en que te hacen respirar profundo, no pienses, te vas a sentir bien. Espiritualmente eso es muy peligroso. Así es. Pero en la meditación bíblica, ¿qué hice? Ahí. Su objetivo es saturar tus pensamientos con las verdades, la justicia y los hechos de Dios para transformar tu corazón. Entonces aquí hay una meditación de tipo, digámoslo,
oriental, ese es el enfoque de esa meditación, pero acá está el enfoque de la meditación cristiana, fíjate, la palabra, mira, estas son la justicia, está el arca de Noé, está la crucifixión. Yo en algún momento les comentaba de que leí la historia, ¿verdad?, como todos ustedes, de cuando al Señor lo estaban crucificando, y yo me metí en esa historia pensando y que iba al lado de los apóstoles que estaban escondidos porque no querían que supieran que eran discípulos del que estaban ahí crucificando, y lo veía en ese papel, en esa situación tan triste, y pensaba que todo esto lo hizo porque me ama. Nosotros deberíamos estar ahí colgados, pero Él decidió tomar todas nuestras culpas, tomar todas nuestras desobediencias y colgarse. Y pasar por todo lo que pasó, por supuesto. Entonces aquí salen otros pensamientos que el Señor también te va ilustrando. Y si fui capaz de dar mi hijo por ti, ¿has pensado lo importante que tú eres para mí? ¿Y por qué vives la vida como un gusano si yo te tengo para grandes cosas? ¿Por qué te sientes mal cuando yo estoy contigo siempre? Te he dado todas estas herramientas, te he dado la palabra que nuestra hermana Juanita nos va a seguir profundizando. Es la maestra de la palabra, nos va a llevar a aguas profundas, tengo que conversar con ella. Pero todo el fin es no solamente léela, porque si la lees va a ser nuevamente información, va a llegar a tu cerebrito, y si yo esa información soy capaz de distraerte, te desenfoco. Saliste muy bien de aquí, wow, y llega un hermano, te llama por teléfono, oye, apúrate porque tuvo un accidente, ni Dios lo quiera, ¿no? Un ser muy querido mío. No tuviste tiempo a que esta información se transformara en conocimiento y te fuiste a atender esa situación tan urgente y se te olvidó, porque era información, no conocimiento. ¿Han visto los veleros? ¿Cómo van? ¿Quién los lleva? El viento. Entonces no seamos como los veleros. Tengamos nuestro motor a borda, y ese motor se llama Espíritu Santo. Él es el que nos lleva. Amén. Entonces, en el primer nivel de la meditación hablar contigo mismo. Cuando hablas contigo mismo, acuérdate que ¿quieres tú? Una construcción tripartita. Nuevamente, soy majadero en esto porque se nos olvida. Entonces caminamos la vida como si fuéramos gente que tiene sangre y carne y no somos, y se nos olvida la parte del espíritu. Como un mono. Entonces aquí les quiero mostrar con esta animación cómo nos vemos caminando, ¿no?, por la vida. A ver, Dios mío. Agrándala. Ahí vas tú. El primero. Ahí va Raulito, ahí va Juanita. Pero ella no anda sola. No anda solo. Así vamos caminando por la vida, así vamos transitando. ¿Se ve bien? Si pueden apagar un poquito eso. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque se nos olvida que somos una construcción tripartita. Cuerpo, alma y espíritu. En consecuencia, así caminamos por la vida. ¿Ya? Ahora, cuando tú oras, tú estás caminando, ellos siempre te están acompañando. Y entre ellos hay una pugna. Supongamos que este más gris sea el alma, aquí está tu cuerpo y aquí está tu espíritu. El espíritu es la parte más profunda, es la conexión espiritual. Ese es el espíritu que te sopló en la creación Dios. Ese es el que está en contacto permanente con Dios. Ojo, tienes un espíritu y tienes el Espíritu Santo que viene de parte de Dios, que se conectan. Entonces lo que ese tu espíritu recibe, se lo quiere transmitir a tu alma, donde están los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Y eso hace, en definitiva, de que o se carga más a la parte espiritual o bien a la parte carnal. En el cuerpo, en la parte física, dijimos el otro día que estaban los sentidos, la vista, el olfato, el tacto,
¿Ya? La audición, eso está en el cuerpo, en la primera parte aquí. Y eso es lo que alimenta al alma. El alma está recibiendo información del medio físico a través del cuerpo. Y por eso cuando escuchamos noticias, ¿qué parte de tu sentido está usando? La audición. Llegó por el cuerpo, pero la recibió este señor. Y este señor, si no tiene ninguna herramienta para filtrar lo que recibe, empieza a influenciar este cuerpo y sales a la calle con miedo, sales a la calle Con con temor. ninguna esperanza, sales a la calle con ninguna actitud, con la actitud que Dios no quisiera que salieras a la calle. Pero cuando tú recibes información extra que reciba este otro personaje, él se encarga de decirle al alma, oye, si la cosa no es tan así. Claro, está bien, estás viendo que la situación está difícil, pero sabes, hay un Dios todopoderoso. ¿Qué Está te el dijo? Espíritu Santo que te dijo que te ama. Y que que quiere te estar dijo que contigo. nada te faltará. Entonces él le empieza a decir a este otro, entonces él tiene que tomar una decisión, pensamiento, el pensamiento está en el alma. ¿Para qué lado me voy? ¿Para qué lado me voy? Significa libre albedrío. ¿Me voy para lo que recibí a través de estos sentidos o me voy para lo que me dijo este señor que tengo aquí? Siempre anda conmigo. ¿Se fijaron los tres caminando? Andan los tres caminando. Ahí está el alma, tu personalidad, el intelecto, los pensamientos, los deseos, la voluntad. Ahí está todo eso. Y en el espíritu es la parte más profunda del ser humano, diseñada para la intuición, la conciencia, la conexión espiritual. Y aquí dice más o menos lo mismo, pero fíjate, el espíritu con el alma se comunican, ¿ves? Y en el espíritu está la conciencia que viene de Dios, el Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Pero mira, ahora vamos a ver en la parte de meditación que entre el alma y el espíritu se comunican y lo vamos a ver en la palabra. Dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Ha puesto eternidad en nuestros pensamientos. Y nosotros somos tan enfocados así, no, esto es, yo tengo nada más que esta condición. Dios puso dentro de tu espíritu todas las cosas que Dios hará. Si tú lees aquí, dice la palabra, desde el principio hasta el fin. El espíritu que nos dio, que nos sopló, tiene toda la información. A veces muchas nos apoyamos y decimos, no, es que mi familia es así, entonces yo también soy así. No, tengo la eternidad de Dios en mí, tengo la mente de Cristo. Eso dice la palabra. ¿Y por qué no lo creemos? Entonces, todo lo que necesitas saber es cómo hablar con tu espíritu y para saber lo que Dios va a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vas a escuchar a Dios si no sabes usar tu espíritu? Porque Dios se comunica a través de tu espíritu. Dios no le habla a tu carne, le habla al espíritu. Y el espíritu le dice a tu alma, y tu alma en consecuencia hace reaccionar tu vida. ¿No saben ustedes que son dioses? Dice el Señor, pero dice en ese sentido, Dios en el sentido de que somos hijos de Él. Pues si Él es Dios, somos sus hijos. Tenemos su naturaleza, imagen y semejanza. Y Él quiere que tú y yo nos veamos reflejados. ¿Te acuerdas que habíamos visto? En Salmo 82 dice, vosotros sois Dios y todos vosotros hijos del Altísimo. El problema es que la gente se está enfocando en meditar la Biblia antes que hablar consigo mismo. Tienes que alentarte. Cuando decía, visto en los Salmos, dice, alaba alma mía a Jehová. ¿El salmista le está hablando a Dios o se está hablando a sí mismo? ¿Cómo les suena eso? ¿Te fijas? Entonces eso también lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que fue, lo mismo que será? Hay una pregunta, ¿ves? ¿Y qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará? Y nada hay nuevo bajo el sol. Eso es forma de meditar. Lo que antes había o lo que vendrá, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, el Señor está en control de todo. Entonces, cuando escuchamos de rumores de guerra, de narcotráfico, de violencia, de esto, es real. Pero, ¿me quedaré solo con esa información? ¿O me quedaré con el hecho de saber de que no hay nada nuevo bajo el sol para el Señor? Nada de lo que estoy escuchando es novedad. Y en consecuencia, Él tiene el control de todo. ¿Se da cuenta lo maravilloso que es meditar? Cómo vas dándole vuelta a las cosas, el Señor te va inspirando.
No hay nada nuevo en tu vida que tú no hayas visto en el espíritu, en tu mente o en tu imaginación. Lo que el hombre piensa, ¿se acuerda? Eso es. Es lo que está diciendo Salomón. Todo lo que está el hombre haciendo se lo está diciendo a tu espíritu. El problema es que hay gente que quiere escuchar a Dios con la carne y no con su espíritu. O sea, todas las cosas que vienen del Señor es porque tú permitiste que tu espíritu, la información que tiene del Espíritu Santo, se la transmitiera a tu alma, donde están los pensamientos, y eso hace que tu cuerpo reaccione en consecuencia. ¿La van entendiendo? Mira lo tremendo que es lo que es meditar. ¿Viste? Hablé yo en mi corazón. Mira lo que dice en Eclesiastés 1:16. Eclesiastés se dice que fue escrita por Salomón, el rey sabio. Mira, hablé yo en mi corazón, fíjate, Eclesiastés 1:16, hablé yo en mi corazón. Corazón viene de la palabra cardia y significa mente, pero también significa imaginación, significa pensamiento, significa meditación. Entonces, hablé yo en mi corazón, o sea, está hablando, fíjate, yo en mi corazón, o sea, yo conmigo mismo, no está diciendo con Dios. El verdugo del tiempo se pone tan feo para decirme que me quedan 5 minutos. Me quedo así. ¿Ya? Entonces, he aquí, fíjate, mira lo que estaba diciendo en su corazón, mira lo que estaba meditando. He aquí, yo me he engrandecido, está hablando con él mismo, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron. ¿Se acuerda que Salomón le pidió sabiduría a Dios? Porque era tan grande el pueblo que tenía, él era tan joven cuando fue investido rey. Entonces le dijo a Dios sabiamente, Dios le dijo, ¿qué quieres que te haga? Dame sabiduría para saber gobernar a un pueblo tan grande. ¿Viste? Él ahora, que más viejito, dice, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón, mi mente, ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Pero mira, está él meditando. Hablé yo en mi corazón. No está diciendo, oh Dios mío, te agradezco. No está orando, que es maravilloso orar. Pero él está ahí meditando. Fíjense el tenor de las palabras y ustedes van a empezar a filtrar cuándo los siervos meditan y cuándo los siervos están orando. ¿Ve? El primer nivel de la meditación es que hables contigo mismo para que se pueda descargar en ti lo que Dios ha dicho. ¿Ve? Hablé yo con mi corazón. Después que Salomón habló consigo mismo, el corazón de él comenzó a percibir sabiduría y ciencia. Estos son dones. ¿Ya? Después dice, Dios ya puso en tu corazón el don de ciencia, que es saber lo que pasó y lo que está pasando. Y sabiduría es saber lo que va a suceder. Y después la gente está orando por don de ciencia, pero no se da cuenta que ya lo tiene. Porque tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos su mente. Cuando tú analizas, cuando tú hablamos, ¿te acuerdas del libre albedrío? Y yo le decía que detrás del libre albedrío tiene que ir información previa para que esa decisión que tienes que tomar sea la más correcta. ¿Estás usando el don de ciencia y de sabiduría? Y no lo sabemos. Pero aquí el Señor te lo está transmitiendo. ¿Ves? Salmo 23, qué lindo salmo, ¿viste? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Le está diciendo a Dios eso? ¿A quién está hablando? ¿Con quién está hablando el salmista David? Consigo mismo está meditando. Mira qué linda meditación el Salmo 23, que nos gusta y la repetimos, ¿verdad? Y no sabemos que estás meditando. Te está diciendo él eso, porque a veces, ¿te acuerdas que la vida de David fue bien azarosa? No solamente digamos, la bendición de haberlo sido proclamado rey tan jovencito, sino que además sufrió la envidia de los que lo rodeaban, el odio hasta de sus propios hijos, fue perseguido por un rey Saúl que lo quería matar, se tuvo que hacer el loco frente a otros enemigos porque si no también le iban a cortar. Entonces cuando tú ves en los libros de las crónicas, tú ves el libro de los reyes, la historia de este tremendo rey y de otras personas, en particular de David, yo les sugiero de que lean la historia. Porque en la Biblia, cuando te muestra un salmo, a veces te dice, abajito del salmo, en qué momento lo escribió. ¿No es cierto, Juanita? Qué sé yo, que fue perseguido, que le pasó eso. Entonces, en la historia que ustedes lean de los reyes, ponte tú, van a ver la parte histórica. Por ejemplo, yo he sabido que aquí hay un personaje más famoso que se llama Benito Juárez. Y leo su historia, que fue un abogado, pero venía de una extracción indígena, ¿verdad? Bla, bla, bla.
Pero yo cuando veo su historia, no veo lo que pensó, lo que sentía en ese momento. La Biblia es tan sabia que por un lado los libros de los reyes y todos estos libros históricos que me hablan de este personaje en particular y de otros, me habla de su historia. Pero cuando veo los salmos, me habla lo que sentía, lo que había en su fuero interno en ese momento. Entonces él decía que estaba triste, que estaba amargado, pero se levantaba. Jehová mi pastor, en lugares delicados pastos me hará descansar, confortará. Mira, todo eso se estaba diciendo él para animarse. Y fíjate, él habla, confortará mi alma. Y se habla de que confortará mi alma. ¿Quién le estaba hablando? ¿Pero quién? Su espíritu. Porque decimos que el espíritu está conectado con Dios. Entonces el espíritu está diciendo, mira, confortará mi alma. Mi espíritu me está diciendo que mi alma va a ser confortada. Me guiará. Todo eso se lo dijo el espíritu al alma. Y en el alma que están nuevamente los pensamientos, los sentimientos, las emociones, todo eso. Es decir, este hombre cuando hablaba o recitaba esto, se estaba alentando él mismo a partir de información que su espíritu le estaba diciendo. Jehová es mi pastor, se lo está diciendo el espíritu. David, Jehová es tu pastor, nada te faltará, tranquilo. Vas a llegar a ser el rey porque estás sido conforme, llamado conforme a sus propósitos. Te tengo para grandes cosas. Aunque ande por el valle de sombra y muerte, ¿qué está diciendo ahí? La vas a pasar mal. Pero no temeré al mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Te fijas? Ante una situación A, de inmediato tenía la B, la bendición. ¿Te fijas? Aderezas mesa delante de presencia de mis angustiadores, de los que me quieren mal, tú me estás dando bendición. Estás diciéndome, mira, ¿dónde te voy a poner? Vas a ser la envidia de tus enemigos, viejo. Porque me has creído a mí. Pero eso lo hace meditando. El Salmo 23 es un salmo de meditación consigo mismo. ¿Se van a ver? Amén. Bueno, lo que les acabo de comentar, no los quiero abrumar. Aquí estaba Isaac, antes de que llegara su esposa Rebeca. Isaac, hijo de Abraham. Abraham mandó a un mayordomo, al más cercano a él, al de confianza, a que fuera a la familia, a su familia, a buscar una hija, una esposa para Isaac, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Y él estaba ansioso y a lo mejor, quizás qué pasaba por sus pensamientos, pero dice la palabra por ahí, ya había salido Isaac, ¿a qué? A orar, a ayunar. Y cuando estaba meditando, o sea, pensando, ¿cómo será, Señor? Pero yo sé que tú, lo que tú me das va a ser lo mejor. Estaba en eso que dice la palabra, después, arregló seguido, levanta sus ojos y ve llegando una caravana con camellos en que venía su princesa. ¿Ya? Y en el segundo nivel de meditar, aquí hay una técnica que le llaman la lectio divina. La vamos a pasar rapidito porque nos queda poquito, pero ustedes la hemos seguido en algún momento, pero ahora simplemente la estamos sistematizando. Primero lea, te dice esta técnica. Lea como el salmo, por ejemplo, que acabamos de ver, o una frase de Jesús, léelo despacio, con atención, varias veces, léelo. Estamos en el segundo nivel de meditación. En el segundo, medita, es decir, piensa profundamente en el texto, pregúntate, ¿qué te está diciendo Dios? Hoy, a través de esas palabras, saborea, eso es el rumiar, saborear el mensaje como si fuera tu comida favorita. Ora, habla con Dios, cuéntale lo que sentiste al leer el texto. Ahora, no estás hablando contigo, le estás diciendo al Señor. Señor, mira esto en tu fuero interno, no piensa, no necesitas hablarlo, pensarlo. Estás pensando, gracias Señor, hoy, o esto no lo entendí, no me quedó muy claro. Y el Señor te va a ir dando de a poquito las herramientas para que eso te quede claro. Ya sea otra vez la palabra o ese justo la duda que tenía, el pastor en el servicio está hablando de lo mismo. Y eso te dice, mira lo cerca que está Dios de ti, que no deja ningún detalle al azar. A Dios no existe el azar para Dios. Ahora, contemplación, quédate en silencio, disfruta la paz de estar acompañado por Dios. ¿Saben lo que significa contemplación? Les enseño rápidamente lo que es contemplar.
Mira, me voy a ir para atrásito. Yo me queda poquito, ¿no? Para terminar Ya esto. terminaste hace rato. ¿Ves? Por ejemplo, aquí esta niña está leyendo la palabra, pero los niños son una imaginación tremenda. Y mira, la niña está leyendo la palabra y se está imaginando una batalla ahí que hay, que te ilustra la palabra, y ella ve los personajes, a lo mejor ella se siente, no sé, pues que ya está con un escudo, está también tirando flechas. Esas cosas, ¿ves? Resumen, aquí está el resumen de lo que acabamos de leer. No les quiero abrumar con tanta cosa. Consejos prácticos para que medites. Busca un lugar tranquilo, ponte cómodo, apaga todo aquello que te distrae, los celulares, el computador, la televisión, la radio, y sé constante. Esto es una disciplina, y dijimos que disciplina, pues de ahí viene la palabra discípulo, de disciplina. Y disciplina no es más que ser metódico en lo que estás aprendiendo. Ten tu tiempo, date un tiempito. Tú dices todos los días, qué sé yo, está todo tranquilo, ya cumplí con todas mis obligaciones, mis deberes, entonces me voy a dar media horita para leer la palabra, rumiarla, hablar con Dios y contemplarla. Contemplarla, quiero irme, ya creo que aquí terminamos. Este es un resumen para que ustedes lo vean, de redescubriendo la meditación bíblica. ¿Ves? Hasta el Señor Jesús meditaba. Eso se los vamos a mostrar. Pero un tip bien rapidito. Quiero llegar a donde tenemos aquí. Les quiero mostrar gráficamente qué significa contemplar. Los profetas, los videntes contemplan, y los profetas normales les falta ese ejercicio de contemplar agua profunda. Pero mira, contemplar significa lo siguiente. Imagínate que aquí tú tienes una película. ¿Qué es tu imaginación? Son películas. ¿Ya? Y en una imaginación tú tienes movimientos. Esa es tu imaginación. Imagínate que esta es tu imaginación. Contemplar es hacer esto. A ver si lo puedo hacer. Contemplar es sacar un cuadro de la película. ¿Te fijas que aquí está estático? La película es movimiento. Esa es tu imaginación. Pero cuando tú quieres contemplar, de esa imaginación tú sacas una foto. Eso. ¿Y para qué lo haces? Porque en ella tú empiezas a ver detalles que con la imaginación completa se te va. Y en la Biblia está llena de detalles, de descripciones muy detalladas, que tú las pasas por alto porque la lees y te la imaginas, ¿no? En una batalla, aquí y allá. Que sé yo, con gente cuando estaba peleando Israel con sus enemigos, y estaba, dice que Moisés, ¿verdad? Y le levantaba la mano Josué y Ur. Aarón. Aarón. Josué estaba peleando allá abajo. Entonces uno lee la batalla, pero si yo quisiera pararme, me quiero detenerme en el detalle de que estaba Moisés y le estaban siendo levantados los brazos Ur con Aarón, porque resulta que si los bajaba decía que prevalecían los enemigos y levantaba las manos. Entonces yo quiero detenerme en eso, voy a contemplar de toda la historia que estoy hablando de la batalla, voy a contemplar. Entonces ahí imagínate que estoy viendo a Moisés, Aarón y Ur. Eso es contemplar. ¿Y por qué lo haces? Porque en esa contemplación, en ese cuadro tú empiezas a meditar. Tú ves ese cuadro, entonces ves todos los detalles. Aquí al lado estaba Ur de Aarón. ¿Y era viejito Moisés? ¿Estaba en una piedra o estaba parado? Son preguntas que te empiezas a hacer. Y empiezas a sacar la información. Y eso el Señor te empieza a meter. Salen dudas y el Señor te empieza a dar, a aclarar las dudas. Amén. Mire, muchas gracias. Aquí está este vaso de agua. Un experimento. Y en este vaso de agua solamente está así blanquita, ¿verdad? Está así en nuestra vida, cada día. Pero queremos ir a orar y decimos, estas son nuestras oraciones. Señor, cambia nuestra vida, ¿no? Parece que está cerrada la cosa. No la va a cambiar. Señor, cambia nuestra vida, haz algo diferente en mi vida. Voy a orar por un hijo, voy a orar por un amigo que hace tiempo no lo veo, se alejó del Señor y así, ¿no? Y entonces, pues,
Ahí va la oración. Ahí va la oración. Ahí va la oración. Y así seguimos. ¿Se fijan? No cambió casi el agua, quedó igual. Volvemos a orar y decimos, Señor, te pido que hagas esto, qué sé yo, en nuestra oración. Y así va a ir cada día el agua cambiando de color. Pero ¿fue de una sola vez? No, ¿verdad? Fue día tras día, hasta que esta agua se va a transformar toda de ese color. Y nosotros hacemos lo mismo a veces con la oración. Creemos que orar una vez ya está listo. Y entonces a veces hay enemigos de nuestras oraciones. ¿Cuáles son esos enemigos? Nosotros decimos, pues voy a orar por mi amigo que se perdió y ya no viene a la iglesia. Ya, oré una vez. Ya no viene mi amigo, ya ni siquiera lo llamo, no lo escucho, nada. Y creemos, pues Dios ya me escuchó. No, Dios está muy ocupado para escucharme. No, ya oré una vez. Todas esas cosas son enemigos de nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdurar en nuestra oración. Ya el agua no está cristalina como estaba delante y todas esas gotitas que echamos son las gotitas de la oración. ¿Saben? Les voy a contar que descubrí que hay un arbolito que se llama el bambú. Pueden ustedes buscarlo. Viene un agricultor, agarra una semilla y le dice, mira, estos son bambú para que tú las plantes. Y planta sus semillas de bambú. Y él va, a la semana siguiente, echa agua, no pasa nada. Y a la semana siguiente, agua otra vez, nada. ¿Y saben cuánto tiempo ese hombre tuvo que estar regando para ver la semilla de bambú? Hasta pensó, me engañaron, me entregaron unas semillas que no eran. Capaz están infértiles estas semillas. A ver, adivinen, ¿cuánto se demora un bambú en siquiera asomarse? Exactamente, 7 años. Imagínense, 7 años esperó esa persona a ver el bambú crecer. Pero ¿qué creen? Que cuando crece, en 6 semanas alcanza 30 metros. ¿Son eficaces nuestras oraciones instantáneas como el microondas? ¿O creemos que nuestra oración es un botón de emergencia? Me pasó esto, ¡pum!, aprieto el botón. No, nuestras oraciones tienen que persistir, aunque yo no vea como el bambú. 7 años esperó Jacob a su esposa cuando su suegro lo engañó. Y tuvo que esperar 7 años más para casarse con otra. Recién a la tercer 7 años se casó con la mujer que él amaba. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vamos a hacer entonces? Tomen un minuto en la semana y piensen, ¿por quién voy a orar? ¿Voy a hacer esta oración persistente? A lo mejor tengo a alguien enfermo, tengo un amigo, tengo un hijo que no lo veo, un hijo que está enfermo, un hijo que está rebelde. Cada uno tiene una situación económica que quiere mejorar. Yo los invito a probar esta herramienta que Dios nos dio. Una oración permanente, persistente. Y después de 3 o 4 semanas, ustedes me van a contar cómo Dios obró en esa situación. Porque créanme que sí, Dios obra. Yo oré por mi esposo 1 año. No estaba en mi iglesia, estaba en otro lugar. Y yo le decía a Dios, Señor, yo quiero así, esta descripción. Eso es meditar. Y me imaginaba, ¿no? Quiero esto. Primero, quiero un hombre cristiano, que te ame de verdad, no de los dientes para afuera, que yo vea frutos de que tú estás en él. Y ahí seguí mi lista, ¿no? Todos los días antes de irme a trabajar yo oraba por esa persona. Y había gente, así como Sanbalat, que quería derrotar ahí las murallas. Había gente que me decía, pues no, busca un hombre que ya esté separado, total, a tu edad, ya tenía 36 años, no vas a encontrar ningún soltero. No, con esas características que tú le estás pidiendo, jamás. Sí, amigas cristianas me decían, ese era el consejo. ¿Y qué pasó? Que lo conocí y en 7 meses nos casamos. ¿Ven? Que tengan linda semana. Que Dios los bendiga. Gracias.